Hola amigos, bueno, hoy es 3 de febrero 2022. Bueno, finalmente estoy escuchando en un medio televisivo que están anunciando que ya está listo el preacuerdo entre Johnny Leal y la Fiscalía, y el cual se va a firmar el día de mañana. Escuchemos atentamente entonces estos breves minuticos la intervención del señor Fiscal General de la Nación en torno a este preacuerdo que se piensa firmar el día de mañana. Escuchemos. De su propia madre, Marlene Hernández, y del peluquero Mauricio Leal, firmará el preacuerdo con la Fiscalía, donde se compromete y acepta pagar 26 años de cárcel y una multa de más de 200 millones de pesos. La directora de Fiscalías para la Seguridad Ciudadana, Luisa Obando, y también el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, acaban de entregar detalles de este preacuerdo con Johnny Leal. Johnny Leal, ya la doctora Luisa responde la pregunta de Johnny Leal. Gracias. Bueno, frente al caso de Johnny Leal, como muchos conocieron dentro de las audiencias de imputación y medida de aseguramiento, él adelantó de manera voluntaria que era su intención llegar a un acuerdo con la Fiscalía General de la Nación. En ese orden de ideas y de acuerdo a la función constitucional y legal que le compete a la Fiscalía General de la Nación, el día de ayer el fiscal de conocimiento de este proceso tuvo un acercamiento ya con el representante de víctimas con el fin de comunicarle, notificarle sobre la intención que tiene el señor Johnny Leal de suscribir este preacuerdo con la Fiscalía. Recordemos a todos que estamos hablando de un doble homicidio y también del delito de ocultamiento, de alteración o destrucción de elementos materiales probatorios, lo cual parte de una pena de 480 meses, es decir, 40 años, hasta 50 años o 600 meses, y otro tanto por el concurso de estas conductas delictivas. Es a partir de aquí que ya empezaría a movilizarse el tema de la presunta pena en aras a la rebaja que comporta como tal un preacuerdo. Entonces, en ese orden de ideas, ya se socializó con el representante de las víctimas cuál es el paso a seguir. El día de mañana se suscribirá ese preacuerdo con el abogado del señor Johnny y con Johnny, debido a su propio, intención de llegar a este acuerdo con la Fiscalía, y posterior a eso ya es sometido ante un juez de conocimiento, quien es el encargado de velar por la legalidad de este acuerdo. Ahí ya las víctimas pues, obviamente también tendrán sus argumentos, pero será un juez quien debe de velar porque el mismo no desconozca o quebrante garantías fundamentales, tanto del imputado o acusado como de la víctima, como bien lo consagra nuestro Código de Procedimiento Penal en su artículo 351. ¿Por qué estas figuras, como lo mencionaba el señor Fiscal General de la Nación, precisamente las contempla el sistema penal acusatorio? Para poder llegar a una recta, eficaz y pronta impartición de justicia. Entonces, esto sí es un mensaje también contundente para que las víctimas puedan conocer en un corto tiempo la verdad, y yo creo que en eso la Fiscalía General de la Nación ha sido muy responsable, porque es un caso que se esclareció en un corto tiempo, de manera totalmente disciplinada, con todas las capacidades, tanto en la parte investigativa como en la parte de llevar ante un juez con un equipo de fiscales quienes eran los encargados de esta respectiva judicialización. Yo trato, porque hay más, pero ya voy. Entonces, frente al tema de la trazabilidad de los recursos, que es el tema del, seguimos en la investigación. Por lo pronto se determina que se ha determinado el análisis de esos recursos que han circulado en el establecimiento de comercio de propiedad del mencionado Mauricio Leal, a efectos de establecer si esa circulación de recursos es regular o no, o si se determina si hubo movimientos que no corresponden al cometido social del mismo. Se están analizando la capacidad económica para la adquisición de todas esas propiedades, y por supuesto se analiza y se estudia toda la información contable con peritos en este momento, para poder rápidamente también dar cuenta de esa investigación paralela que estamos haciendo en la Fiscalía. Eso es lo que tenemos por ahora. El tema de tortura. Sobre la tortura yo creo que la Fiscalía fue muy clara, y el fiscal Burgos fue muy claro en la audiencia, tanto de imputación, de formulación de imputación, como de solicitud de medida de aseguramiento, teniendo en consideración que para la Fiscalía no había elementos
materiales probatorios ni evidencia física para determinar la imputación por el delito de tortura. El móvil, repito, es económico, ¿cierto? Y por ende la teoría del caso de la Fiscalía, que fue exitosa ante la jueza de control de garantías, fue esa. Incluso ustedes escucharon de forma ponderada a la jueza de control de garantías sobre el particular. Luego, esa es una posición respetable, por supuesto, porque pues en esto, como dijo la delegada hace un momento, será un juez el encargado de determinar la legalidad de ese preacuerdo o del acuerdo y en eso seguimos. Antes de continuar con Florencio, una contrapregunta que plantea Silvia. En este momento, ¿él se echó para atrás en algún momento en la aceptación de cargos? Bueno, otra cosa. Continúa firme, incluso el día de mañana se suscribirá el respectivo preacuerdo con el abogado y el señor Johnny Leal. Perfecto. Continuamos, Florencio Sánchez. Sí. Está ahí. La normalidad como cualquier persona procesada por parte de Fiscalía General de la Nación. ¿Listo? Bueno, Florencio. Señor fiscal, buenos días. En este caso de Johnny Leal, la familia dice que se opone a ese preacuerdo porque pues no están de acuerdo de que no se le incluya el delito de tortura. Entonces, ¿eso qué incidencia tiene en este preacuerdo y en la definición que tendrá que hacer la Fiscalía para la firma y también el juez de conocimiento de Bogotá que tendrá que decidir? Y una segunda pregunta también es si es cierto que Johnny Leal estaba llamando de los calabozos del búnker de la Fiscalía a las tías diciendo que quitaran el abogado y que además él insistía en que era inocente. Y una segunda pregunta en el caso de los militares detenidos es si el coronel Robinson González del Río tenía alguna relación o tuvo alguna relación con alias Otoniel en el Clan del Golfo. Mire, frente al caso del coronel del Río, lo que acabo de contestar es lo único que voy a manifestar frente a ese caso. Es importante que ustedes ya sigan la audiencia. Sobre el caso de las llamadas, pues el señor director del Cuerpo Técnico de Investigación puede explicar, y sobre el preacuerdo que la familia o las familias de las víctimas han planteado. Es importante señalar, repito, que en el Código de Procedimiento Penal las víctimas no tienen el poder para oponerse a la celebración de un preacuerdo. Ahora, tienen derecho a ser escuchados y notificados sobre la celebración de este, y además el juez debe velar porque el mismo no desconozca o quebrante garantías fundamentales del imputado. Pero cuando se firme el preacuerdo no se requiere, digamos, la firma de las víctimas para la presentación. Entonces yo creo que con eso se surte completamente la respuesta. Por lo pronto mañana habrá firma del preacuerdo y eso se someterá ante un juez de conocimiento para que se resuelva el asunto. Sobre el tema de la llamada, doctora Acevedo. Gracias, buenos días. Bueno, dejemos aquí entonces solamente esto lo básico. Bueno, miremos poco a poco esto que sucedió, el preacuerdo. Hay que mirar que los preacuerdos cumplen una finalidad, según el 348, y es la siguiente: con el fin de humanizar la actuación procesal y la pena, obtener pronta y cumplida justicia, activar la solución de los conflictos sociales que genera el delito, propiciar la reparación integral de los perjuicios ocasionados con el injusto y lograr la participación del imputado en la definición de su caso. La Fiscalía y el imputado o acusado podrán celebrar preacuerdos que impliquen la terminación del proceso. El funcionario, al celebrar los preacuerdos, debe observar las directivas de la Fiscalía General de la Nación y las pautas trazadas como política criminal a fin de prestigiar la administración de justicia y evitar su cuestionamiento. Básicamente esa es la finalidad de los preacuerdos. Antes de que se me vaya la onda,
lo que acaba de decir el fiscal en relación con si el representante de las víctimas, pues con el tema de la tortura. Miren, es verdad, para la celebración de ese contrato o para la firma entre Johnny Leal, el defensor de su confianza, y la fiscalía, ahí nomás. Eso que viene ahora, debe presentarse ese preacuerdo ante un juez de conocimiento, el cual le dará cumplimiento a lo señalado en el artículo 293. El artículo 293 básicamente dice lo siguiente: examinado por el juez de conocimiento del acuerdo para determinar que es voluntario, libre y espontáneo, procederá a aceptarlo sin que a partir de entonces sea posible la retratación de alguno de los intervinientes y convocará audiencia para la individualización de la pena y sentencia. Dice aquí un parágrafo: la retractación por parte de los imputados que acepten cargos será válida en cualquier momento, siempre y cuando se demuestre por parte de estos que se vició su consentimiento o que se violaron sus garantías fundamentales. Lo que va a hacer ahora el juez de conocimiento en la próxima audiencia es verificar si ese preacuerdo celebrado entre la fiscalía y el acusado desconoció o quebrantó las garantías fundamentales. Y si lo encuentra acorde, lo aprueba y convoca audiencia para dictar la sentencia correspondiente. Allí, por supuesto, en esa audiencia para la confirmación del preacuerdo, pues participan no solamente las partes, que son el fiscal, el acusado con su defensor, sino también los intervinientes, como son el representante de las víctimas y el Ministerio Público. Luego así, ya entonces, lo que debemos entender es que el preacuerdo es una negociación, un documento que se firman entre el acusado y el fiscal, y eso ya allí amarra para la correspondiente decisión que va a tomar el juez de conocimiento, que les dije a ustedes que es muy diferente cuando acepta los cargos en la audiencia de imputación, que es el allanamiento de cargos, que fue lo que no sucedió en la anterior audiencia. Ahí se presentó una situación sui generis porque no aceptó cuando el juez de garantías le hizo, cuando el fiscal le comunicó los hechos jurídicamente relevantes y la calificación jurídica, que fue básicamente por el doble homicidio y por el tema de la alteración de la escena del delito, destrucción de elementos materiales de prueba, y por eso entonces la fiscalía imputó el doble homicidio en concurso homogéneo, agravado, eso sí, con el 104, numeral séptimo, por el estado de indefensión, y el artículo pues que advierte el tema de contra la administración, la eficaz administración de justicia. Allí entonces pues se encuadra jurídicamente esos dos tipos penales. Por eso la doctora hace referencia y ella hace la dosificación y arrancó con los 400 meses, porque el homicidio agravado del artículo 104 va de 400 a 600 meses, o sea, de 33.3 años hasta 50 años. Lo que pasa es que, como es homicidio, es doble homicidio, entonces ya hay que aplicar la figura del artículo 31, que es la del concurso. O sea, el delito más grave aumentado en otro tanto. Así, sin que pase de 60 años, que es por el concurso, no puede pasar pena en Colombia más de los 60 años. Por eso entonces ya dijo allí, ustedes escucharon yo escuché claramente que dijo 480 meses, es decir, 40 años, más lo del concurso. Así las cosas, entonces estaría dando más o menos 53 años en total con el concurso, pero para los dos tipos penales que les acabo de mencionar, no el tema de la tortura, ahí no se tuvo en cuenta. Las razones las explicó el fiscal,
que el delegado en su momento no las imputó porque no tenía evidencia o elementos materiales probatorios que las respalden. Así el defensor de víctimas esté pues alegando que sí debió habérsele imputado ese delito. Por lo tanto, entre esos 53 años, el 50% equivale más o menos a 26 años, punto 5 meses. Esos 26 años, punto 5 meses es lo que encontró la Fiscalía, que va la dosificación de pena que está dentro del preacuerdo. Además de eso, la sanción, la tasación por el daño, reparación del daño, más también que el acusado se comprometa a pedir perdón por los hechos cometidos. Entonces usted me dice, bueno, pero quedan así en 26 años. Claro, así queda, ya que la defensa de víctimas en la audiencia ante el juez de conocimiento próxima, que va a determinar entonces, examinar si ese preacuerdo está dentro de las garantías fundamentales, que para mí sí las están, tanto para el acusado como para las víctimas. Ya podría el defensor de víctimas insistir con el tema de las torturas, pero desde mi punto de vista yo observo que tal como lo lleva ese preacuerdo el fiscal ante la judicatura, está bien planteado y está respetándose el parámetro de las garantías tanto para el acusado como para las víctimas. Luego, diría yo que puede ser que el defensor de víctimas allá insista en ese tema. Seguramente el juez le tendrá que hacer la observación de que ese preacuerdo ya venía sujeto entre fiscal y el acusado, y que pues él es solamente verificando si se cumplen las garantías, si se se cumple con las finalidades del artículo 348, que lo que se pretende es que no se desprestigie la justicia. Nuestro sistema procesal, la ley 906 de 2004, permite esa figura jurídica del preacuerdo a fin de obtener unos beneficios, y en este caso es el 50%, porque todavía no se ha llegado a presentar escrito de acusación. Podría haberlo hecho en la audiencia de imputación de cargos, sí. Ya después de eso no se puede retratar. Lo mismo pasa ahora, si mañana firma el preacuerdo, él no se puede retratar, salvo que se haya violado el consentimiento o se le hayan violado las garantías fundamentales. Pero ya después de firmado, lo que viene entonces es para que el juez de conocimiento apruebe, que seguramente tiene pues todas las condiciones para que lo apruebe, y después hace la audiencia del artículo 447, que es la individualización para imponer ya la sentencia, y citará entonces para dictar la correspondiente sentencia. Usted dice, bueno, pues ahí queda todo. No, ahí no queda todo, porque el señor Johnny Leal, pues ya siendo condenado, si se confirma en primera instancia, si no se apela, si queda en firme esa decisión y va a cumplirla a un establecimiento carcelario, pues entonces ya allá entran en juego todos estos pues el sistema para la imposición para el cumplimiento de la sentencia, y por lo tanto entonces a partir de tanto tiempo podrá él obtener unos beneficios administrativos, empezará seguramente a descontar tiempo por trabajo, por estudio, y la ley dice pues que por cada 2 días de trabajo se descuenta 1 día, y también tiene derecho a las 3/5 partes para su libertad condicional. ¿Qué quiere decir? Que ya cuando haya cumplido las 3/5 partes, un juez de ejecución de penas le revisa su carpeta, de allá la mandan de la cárcel, junto con el historial de conducta, de buena conducta, el tiempo de trabajo, y el juez de ejecución de penas empezará a revisar si se cumplen entonces esos requisitos para otorgar la libertad condicional. De esos 26 años, 5 meses, las 3/5 partes
se la resta, que equivalen como a 16.5, réstele eso y le quedan 10 años. Por ahí a los 10 años ya que esté él, que haya cumplido físicamente ese tiempo, podrá empezar a revisarse el tema de la libertad condicional, que es pues uno de los beneficios que se tiene en nuestra legislación, Código Penal y Procedimiento Penal colombiano. Mis queridos amigos, yo quiero que ustedes entiendan, aquí dejo zanjado este tema, no ya con las dos sesiones anteriores y esta, creo que así pues he podido socializar, me ha gustado mucho trabajar este tema que me parece interesante que les llegue a ustedes y les sirva en su ejercicio profesional. Ustedes estudiantes que están saliendo ya, terminando, están recién salidos de la universidad, los colegas y algunos funcionarios que de pronto pues pueden encontrar este canal en YouTube. Yo lo hago desde el punto de vista académico, solamente socializo temas de carácter jurídico y pues manifestarles que me ha parecido pues interesante hacer el seguimiento al caso de Johnny Leal. Bueno, sin más, hasta la próxima. Espero que esto les sirva de orientación. Chao.